las inferiores, las superiores y cóncavas las inferiores. De articulaciones tenemos las intervertebrales, las iguapofisieras y las costotransversas. Para las intervertebrales y las zigopofisieras, estas dos articulaciones tienen una estructura muy rígida o un poquito cóncava en la región cervical, y las costotransversas se encuentran en las tuberosidades costales de la D1 a la D10, y en esta se pueden unir las costillas. Por último tenemos la cápsula articular, que esta está constituida por los ligamentos radiados y los ligamentos longitudinales. Las funciones de la columna dorsal es que mantiene el equilibrio de nuestro cuerpo para que no nos sintamos balanceados, protege a los órganos internos más en la caja torácica, como son los pulmones, el corazón, la tráquea, y permite el anclaje de los músculos, los ligamentos y los huesos. Para la osteocinemática dorsal, tenemos que las caras articulares en esta región van a estar orientadas en un plano sagital y va a permitir ligeramente una amplitud entre flexión y extensión. Las costillas y las articulaciones costales restringen hasta la flexión lateral, tanto en las regiones dorsales y superiores, pero en las dorsales inferiores se puede decir que son libres para la flexión lateral, que es la inclinación o la rotación, y por último en la región dorsal se puede decir que es la menos flexible. La artrocinética tenemos a 4 movimientos, serían 5, perdón, que es la flexión. Esta es cuando las vértebras se inclinan, se deslizan y rotan ligeramente. También tenemos la extensión, que son los movimientos contrarios, pero estas solamente se inclinan y se trasladan hacia atrás. La rotación axial, se puede decir que la vértebra superior rota sobre la vértebra inferior, que sería la vértebra adyacente. La siguiente, por favor. Después tenemos las articulaciones costovertebrales. Estas llegan a producir una rotación y un deslizamiento entre las costillas y los cuerpos vertebrales. Y por último, las articulaciones costales, que estas permiten la ventilación de los pulmones y la flexibilidad.
seguimos con, bueno, ahorita les explicaré ahora sobre la columna lumbar. La columna lumbar consta de 5 vértebras lumbares de L1 a L5. Son vértebras de mayor tamaño que los demás. Esta columna está formada por las apófisis espinosas, que estas son más anchas y se llegan a extender horizontalmente. Después seguimos con las articulaciones cigoapoficiarias. Después con las cápsulas articulares, que estas se llegan a decir que son las más fuertes. Está constituida por los ligamentos supraespinosos, que se encuentran más desarrollados en la columna lumbar superior. Después los interespinosos, que se unen de apófisis con apófisis. Y bueno, tenemos el ligamento ililumbar. Esta llega a estabilizar la articulación lumbosacra. Tenemos el ligamento transverso, que este se puede decir que está más desarrollado en esta región. Y por último, el ligamento longitudinal anterior y posterior. El anterior se dice que es más fuerte, mientras que el posterior solo se desarrolla en el área lumbar. Las funciones de la columna lumbar es que ella llega a soportar la mayor parte del peso corporal. En esta región es la que también tiene la mayor movilidad y por la que nos podemos estar moviendo, y recibe los impactos que son al correr, al saltar y al caminar. La siguiente, por favor. La estiocinética de la columna lumbar es que las caras articulares y apófisis están en el plano sagital, solo en L1 a L4, y favorecen la flexión y la extensión, pero en estas caras llegan a limitar lo que es la flexión lateral y la rotación. Después tenemos que la flexión de la columna dorsal se encuentra más limitada que la extensión, debido a que como es un poquito, no se puede mover tanto, por lo que entendí. Y por último tenemos la combinación de la flexión y extensión, que se llega a realizar solo en L4 y L5. Para su artrocinética de la columna lumbar tenemos la flexión con las articulaciones intervertebrales, que se dice que la vértebra superior llega a rotar, a inclinar y se desliza hacia la vértebra adyacente inferior. Tenemos la flexión en las articulaciones cigoapoficiarias. Estas se deslizan hacia arriba y sobre las caras articulares superiores. En la extensión se dice que es igual, diferente o lo contrario a la flexión, pero estas se inclinan y se deslizan hacia atrás sobre la adyacente inferior. Para la flexión vertebral tenemos que la vértebra superior se inclina y se traslada lateralmente hacia la vértebra inferior o adyacente inferior. Y por último, la rotación axial es que la vértebra superior rota sobre la vértebra inferior y las caras articulares inferiores de la vértebra impactan sobre las superficies articulares.
Bueno, si no hay dudas con respecto al recuerdo anatómico, el ritmo lumosístico es la relación. Luis, se oye muy cortado tu audio. No sé, Albert, si quieres apaga tu cámara a ver si te escuchamos mejor. Okay. O si tienes tus manos libres y lo puedes conectar, también a ver. ¿Ya está mejor? Sí. Ok. El ritmo rumbopélvico es la relación cinemática entre el raquis lumbar, la pelvis y la cadera. Para nosotros es importante el ritmo lumbopélvico para identificar patologías de la cadera, acortamientos musculares y evaluar rangos de movimiento en el raquis lumbar. El ritmo lumbopélvico va a ser logrado gracias a estos segmentos, a estas diferentes partes del cuerpo. Que en primer lugar tenemos el ligamento inguinal, que son estos ligamentos largos, la articulación del sacro, la articulación coxofemoral, que es esta, el raquis sacrocoxigio, que es este, y los huesos coxales, y la sínfisis del pubis. Vamos a tener dos tipos de movimiento en el plano sagital, que es la anteversión de pelvis y la retroversión. En la anteversión vamos a llevar la pelvis hacia el frente y hacia abajo, y en la retroversión llevaremos la pelvis hacia arriba y hacia posterior. El ritmo lumbopélvico se mide en una combinación de dos movimientos, en una flexión de raquis lumbar, que es aproximadamente 30 grados, y una flexión coxal de aproximadamente 70 grados. En esta medición, el paciente debe estar en bipedestación, o sea, pelvis sobre fémures. Para las técnicas de inspección y palpación, tenemos que la inspección, primero tenemos que observar si el paciente no se conservan que se conserven las curvaturas fisiológicas, la sifosis dorsal y la sifosis, la lordosis, lumbar. Y en segundo lugar, si hay una deformidad en el plano anteroposterior, hipersifosis dorsal, hipersifosis lumbar, rectificación de la columna. Y en tercer lugar, vamos a inspeccionar si hay una deformidad en el plano frontal, o sea, si tenemos escoliosis. Para la palpación se puede hacer en bipedestación o en decúbito prono. Lo que vamos a identificar en la palpación van a ser las apófisis espinosas de C7, la apófisis espinosa de la 12ª vértebra torácica y la apófisis espinosa de la primera vértebra sacral, la unión lumbosacra y las crestas ilíacas. A continuación les explicamos cómo se hace. Por cuestiones de tiempo solo les vamos a presentar cómo se hace la palpación en bipedestación. Luis, ¿podías compartir tu audio porque no se escucha? Voy, me acaban de avisar. Sí.
técnica de palpación para localizar nuestros puntos de referencia. ¿Ya se escucha? Será la siguiente. Nuestros puntos de referencia son C7, T12, crestas ilíacas y S1. Para localizar C7, le vamos a pedir al paciente que haga una flexión de cuello y la vértebra, la espina más prominente, vamos a palparla. Le pedimos al paciente que haga una extensión de cuello y luego una rotación. Si se mueve la vértebra, encontramos C7, pasamos a la segunda. Si no se mueve, entonces ya tenemos T1. Le pedimos que haga una rotación y la marcamos. Listo. Para localizar T12, le vamos a pedir al paciente, como punto de referencia, tenemos las costillas. Tenemos que palpar la última costilla y vamos a seguirla hasta el raquis. Y listo, encontramos T12 y la marcamos. Nuestros siguientes puntos de referencia van a ser las crestas ilíacas. Una vez que las hemos palpado, vamos a lateralizar y seguimos en una línea recta y vamos a encontrar L4. Vamos a seguir las espinas hasta encontrar S1 y marcamos. Y así encontramos la unión lumbosacra. Técnica de palpación para localizar nuestro. Listo. ¿Alguna duda con el video? Ok, bueno, continuando con nuestra exposición, iniciaremos con las mediciones que se realizan en la flexión para la porción dorsolumbar, es decir, en conjunto de la columna dorsal y lumbar. Bueno, primero es importante definir pues cómo se da la flexión en estas partes. Pues este va a ser el movimiento que se va a producir en un plano sagital alrededor de un eje coronal. La primera técnica que vamos a realizar va a ser la medición con la cinta métrica. Nuestra posición inicial, que también va a estar ahí referida en el video, que ahorita vamos a ver, pues va a ser que el paciente necesita estar en bipedestación, en una posición erecta y pues con sus brazos a los lados. Y la posición final que nos marca este video también es que debemos de estar en una flexión máxima. La posición inicial preferida para evaluar todos estos movimientos es que nuestro paciente esté erguido y con los brazos a los... La posición final requerida durante la flexión va a ser una flexión máxima. La posición inicial... Y bueno, continuando, perdón, se me olvidó mencionarles los puntos de referencia, que en este caso pues van a ser C7 y S1, que son los puntos que se palparon en la técnica, con la técnica que realizó mi compañero Luis. Para estas pruebas vamos a tener sustituciones y necesitamos de una estabilización. La sustitución van a ser los movimientos que el paciente puede realizar para crear un mayor rango de movimiento o incluso evitar el dolor. En este caso, la sustitución de la flexión va a estar dada
porque el paciente, nuestro paciente, puede intentar flexionar las caderas o también las rodillas durante este movimiento, como se va a ver en el siguiente video. Necesitamos colocarnos posterior al paciente. Nuestra cadera se va a colocar a nivel del sacro y con las manos vamos a palpar las crestas ilíacas para sujetar a la pelvis. Le pedimos al paciente que realice el movimiento de flexión, hacia adelante. Y cuando nosotros comenzamos a sentir que el sacro empuja a nuestra pierna, es el momento en el que para el movimiento. Le explicamos al paciente que vamos a retirarnos y que se quede en esa misma posición. Retiramos lentamente la pierna y comenzamos con nuestra medición. Ok, bueno, el video que vieron es sobre la estabilización que se debe de realizar antes de cada prueba. Ahorita cuando prosigamos con lo demás les diré en qué pruebas específicamente se necesita de esta estabilización. Y bueno, como lo vieron, pues es necesario para poder evitar una inclinación anterior y pues nuestra medición se vea afectada por lo mismo. Y el siguiente video sí es sobre la sustitución, que es lo que les comentaba, que pueden realizar los pacientes para poder ganar un mayor rango de movimiento. En el movimiento de la flexión, nuestro paciente puede flexionar la cadera o las rodillas para ganar más grados de movimiento durante la flexión. Y esto va a ocurrir cuando los músculos isquiotibiales se estiran al máximo. El movimiento mecánico. Ok, aquí está el método por el cual se sigue por el cual vamos a poder medir con la cinta métrica. Lo primero que tenemos que realizar, como bien lo dice acá, pues es localizar nuestros puntos óseos de referencia, que como les comenté va a ser C7 y S1. Después vamos a alinear nuestra cinta métrica entre ambos puntos que se generan de estas apófisis y se va a anotar en nuestra hoja de registro la distancia que se crea entre ambas. Después vamos a sostener la cinta en esa misma posición que tenemos, mientras nuestro paciente va a realizar la flexión. Y entonces también se anota la distancia que se creó entre ambos puntos al movimiento de realizar la flexión. Y la diferencia entre la primera medición, que es cuando el paciente está en bipedestación, y la segunda, que es cuando el paciente ya está realizando la flexión, va a indicar la cantidad de la flexión dorsal y torácica. Y en el siguiente video se va a poder apreciar la evaluación. El rango de movimiento sugerido o ideal van a ser 4 pulgadas, que en este caso son 10.16 centímetros, que es la diferencia que debe de existir o la diferencia final que debe de existir. Evaluación con cinta métrica para la flexión. Para esta evaluación necesitamos que nuestro paciente esté en posición erecta, con las rodillas extendidas y sus brazos a los lados. Lo primero que vamos a realizar es que mediante la palpación encontraremos a los procesos espinosos de C7, lo ubicamos. Después vamos a ubicar al proceso espinoso de S1, también lo marcamos, y teniendo ambos puntos de referencia, lo que vamos a proceder a hacer es que con nuestra cinta métrica medimos la distancia que se crea entre ambos puntos. Registramos esta distancia y manteniendo la misma posición de la cinta métrica le pedimos a nuestro paciente que realice el movimiento de la flexión. Durante este movimiento vemos la distancia que nuevamente se crea entre ambos puntos y la registramos. Teniendo así como distancia final la diferencia entre la primera medida y la segunda medida que se creó durante el movimiento de la flexión. Ok, le regresamos tantito, Luis. Me gustaría que observaran en el video cuál es el error que existe. ¿O alguien lo observó?
¿Le puedes adelantar donde ejecuta el movimiento, Luis? Observen el movimiento. Sobre todo observen a nivel de la pelvis qué sucede. Ahí se va flexionando. Hasta ahí. ¿Qué sucedió en la pelvis? ¿Y qué le faltó hacer al fisioterapeuta, según lo que les ha explicado Adriana? ¿Ana? Le faltó hacer la estabilización. Exacto, faltó hacer la estabilización de la pelvis, porque si ustedes se dan cuenta, al final del movimiento, la pelvis hace una retroversión. Entonces, en estas pruebas es necesario evitar el movimiento pélvico para solamente valorar el movimiento dorsolumbar sin que intervenga la pelvis. Si no, así estaríamos ganando mayor rango de movilidad, pero no estaría dado tanto por el movimiento de las lumbares ni de las dorsales, sino también por el movimiento de la pelvis. Si notan cómo empuja los glúteos hacia atrás, cómo hace la flexión de cadera para flexionar las lumbares. Listo, vamos a dejar la clase acá porque faltan 2 minutitos para que terminemos. Nos dejamos acá para continuar mañana. ¿Qué ganas, qué caras tienen de verdad? ¿Qué ánimos? Listo, pues nos vemos mañana. La fila de las credenciales, por favor. ¿Cómo, Cata? Estuvo muy cansada la fila de las credenciales. Pues ni modo, imagínense ahora que regresemos a clases. Entonces hay que animarnos. Que ese sea nuestro motivo. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Sí, por favor, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día.